Dios te bendiga, amado hermano, hermana, que el Cristo de la gloria bendiga tu alma. Este es tu hermano, el profeta José Ramírez, y hoy yo quiero traer un tema que ha sido de bendición para mi vida y durante todos estos días ha estado gravitando en mi corazón y yo quiero compartirlo contigo. Quiero hablar acerca del propósito de Dios para tu vida. Y quiero leer Efesios 2:10 que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en el libro de Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Como le dije, el tema de hoy es el propósito de Dios para tu vida. Quiero compartirlo, lo que el Espíritu Santo ha traído a mi corazón. Lo primero que tienes que entender es que Dios diseñó un propósito para tu vida y es un propósito perfecto. Muchas veces nos encontramos con preguntas en las cuales todos estamos interesados, como por ejemplo, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Por qué y para qué me hizo Dios? Mire, estas no son preguntas nuevas. En todas las generaciones, en todos los tiempos, los hombres se la han hecho. Hace miles de años Salomón se hizo la misma pregunta. Eclesiastés 7:24 dice, ahí él preguntó, ¿cómo uno puede descubrir el significado de la vida? Él dice, lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Entonces es sorprendente ver cuánta gente pasa por la vida sin descubrir verdaderamente el propósito para lo cual fueron hechas. Veo personas sepultadas en el cementerio y se fueron de esta tierra sin cumplir el propósito por la cual un día nacieron. Personas que se mantienen ocupados, entretenidos, trabajando, criando su familia, pagando cuentas, esperando que llegue el fin de semana, el fin de mes, en fin, dejando esta vida sin haber conocido verdaderamente la respuesta de por qué ellos existieron. Yo quiero que entendamos los siguientes puntos. Primero, sin conocer tu propósito, la vida te será cansadora. Sin conocer tu propósito, la vida simplemente se va a desgastar, pierdes energía y pierdes motivación. Estaría como trabajando, tratando de amasar el viento para darle forma. Es imposible. Sin el propósito, tu vida te va a cansar precisamente como el pueblo de Israel, dando giros y giros alrededor de la nada. Lo segundo, porque quiero ser breve, es que sin conocer tu propósito, la vida parecerá insuficiente, porque sin propósito nunca estarás satisfecho, siempre estarás luchando, descontento, porque nadie es feliz si no está haciendo aquello para lo cual Dios lo llamó. Lo tercero que quiero decirte es que sin conocer el propósito de tu vida, la vida parecerá incontrolable. Eclesiastés 1:15 dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede completarse. ¿De qué está hablando aquí Salomón? Se está refiriendo
a situaciones que están fuera de nuestro control. Tú solamente podrás tener control cuando estás dentro del propósito, dentro del diseño que Dios hizo para ti. Fuera de ese diseño, tú no podrás sobrevivir. Sería como que un pez saliera del agua. No va a durar nada. Entonces tienes que entender que sin conocer tu propósito, la vida es incontrolable. Entonces usted me preguntará, bueno, predicador, he entendido lo que usted ha dicho, porque me lo ha probado por la Biblia, pero ¿cómo entonces yo puedo encontrar propósito para mi vida? ¿Cuál es el verdadero propósito para mi vida? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo encuentro? Mire, Salomón, él concluyó que si no conoces el propósito de tu vida, esta va a terminar sin significado. Tu vida no tendrá sentido, será cansadora, insatisfecha e incontrolable. Así que, ¿qué haces entonces cuando no conoces la razón de tu vida? Tienes 4 opciones. Primero, crea la tuya propia. Segundo, descubre el propósito de Dios para ti. Ve llevando esto con cuidado. ¿Por qué? Porque si tú quieres descubrir el propósito de Dios para tu vida, debes empezar con lo que Dios piensa. Tienes que comenzar a alinearte con los pensamientos de Dios, no con lo que tú u otras personas piensan, porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque fuiste creado para los propósitos de Dios. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 11. Ahí dice, en Él, en Cristo, fuimos creados. Ahora, cuando conozcas el propósito de Dios para tu vida, lo primero será que esto va a enfocar tu vida, enfocará tu vida. No estarás distraído ahí, ausente, sonámbulo por la vida. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, con estas palabras, el apóstol Pablo dice que conocer el propósito para tu vida te va a dar enfoque, te va a enfocar. Hay mucha gente desenfocada porque no conoce el propósito de Dios para su vida. Hay gente que se han desenfocado tanto que se han movido en dirección contraria o distinta a la que Dios tiene para ellos. Hay personas que se hacen llamar apóstoles y no son apóstoles, no son evangelistas, no son profetas. Entonces están desenfocados y van a pasar años y años, y nunca va a ver la gloria de Dios, porque desenfocado de la visión de Dios no hay panoramas favorables, solo fantasías y espejismos. Hay gente que se han engañado a sí mismos, como dice la Biblia, a sí mismos se engañan, haciéndose llamar o llamándose a sí mismos lo que ellos piensan que son. Yo simplemente quiero ser lo que Dios quiera que yo sea, y quiero seguir siendo lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que yo haga. Ok, vamos a concluir esto. Entonces Pablo da a conocer con esta palabra que el propósito para tu vida te va a dar enfoque. ¿Por qué? Porque eso es tan importante para tu vida. Porque enfocar tu vida en tu propósito va a producir un poder increíble. Cuando tú estás en el enfoque, cuando estás en el lugar correcto, en el punto correcto que Dios tiene para ti,
eso te va a dar autoridad, te va a dar mucho poder en el mundo espiritual. Segundo, que cuando conoces tu enfoque va a simplificar tu vida. El resto de Filipenses 3:14 continúa diciendo, prosigo a la meta. Tiene que tener meta. Una persona que no conoce su vida, su propósito, no tiene meta, no tiene un lugar a donde ir. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si tú no conoces tu propósito, vas a tener dificultad en dónde invertir tu tiempo, tu dinero, tu energía. Entonces, tratar de vivir sin conocer para qué Dios te hizo es como conducir un carro en la niebla, sin luz, y hace que la decisión sea mucho más difícil, porque tú no tienes una visión clara de la vida. Lo tercero, conocer el propósito de Dios va a aumentar la motivación en tu vida. Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero, que Dios es el que llama, y el llamamiento va enfocado al propósito de Cristo en la tierra. Entonces, cuando tú conoces el propósito de Dios para tu vida, sabes de qué se trata la vida. Él es la vida, Él es la vida. Dios es la vida, Él va a ser el centro de tus motivaciones y te vas a dirigir directamente hacia ello, hacia el propósito de Dios, hacia la vida. El objetivo claro es motivador. Cuando tú tienes un objetivo claro, tú siempre vas a estar motivado, aunque otros quieran desmotivarte. Jeremías 29:11 ahí dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, tú no tienes idea de las tremendas cosas que Dios quiere que hagas en tu vida. No la malgastes, no pierdas tu tiempo haciendo cosas que no te va a dar ningún fruto espiritual. Y cuarto, conocer la motivación, conocer el propósito de Dios para tu vida, te va a preparar para vivir en la eternidad con Dios. La vida en la tierra es solo una preparación para la eternidad. Aquí nos preparamos para vivir en la eternidad, sea en gloria o sea en tormento. Eso lo decides tú. Entonces la vida como la conocemos no es todo lo que existe. Hay cosas más allá. La vida no es solo un ciclo que gira y gira, nace, crece, se reproduce y muere. No. Tienes un destino en la eternidad. Tienes un lugar en la eternidad. Fuiste hecho para durar para siempre. Porque fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios es eterno. Entonces, un día tu corazón se va a detener. Un día tus pulmones van a dejar de mover oxígeno. Ese será el fin de tus días sobre la tierra, pero no será tu fin, porque después de esto, como dice Hebreos 9:27, que después de la muerte de todos los hombres viene el juicio. Después que tú mueres, vas a durar para siempre. Eso es de tomarse muy en serio, porque lo que hace con tu vida en la tierra va a determinar dónde tú vas a pasar la eternidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que usar esta vida para prepararnos para la siguiente vida, para la vida eterna. La vida que vivimos hoy es solo un ensayo para la vida real, que es la vida eterna. Entonces, yo te pregunto, y con esto concluyo, ¿tienes una relación con Dios? Un día Dios hará una auditoría de tu vida. Estarás ante Dios y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con la obra que mi Hijo Jesús hizo en la tierra?
en qué lugar tuviste a mi hijo, su sangre, su sacrificio, el mensaje que yo le entregué y que hiciste también con tu vida. No va a haber excusa. No podrás poner a tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tu carrera, incluso ni siquiera tu ministerio. Porque hay ministerios desenfocados que hacen que la gente se desgaste sin haber hecho algo positivo para Dios. Así que Dios hoy me movió en el espíritu, me sacudió para hablarte hoy esta palabra. Hay mucha gente con Biblias en las manos, pero su palabra no está en el corazón. Que nombran a Dios en su boca, pero vive una vida lejos de Él. No tiene una relación personal con ese Dios a quien dicen alabar. Por eso en este momento yo a ti te motivo a que te enfoques a encontrar el propósito de Dios para tu vida. No copies otro patrón. Dios tiene un diseño individual para cada quien. Tú tienes un llamado, tienes un propósito distinto al mío, distinto al de otra persona. Cada quien debe ir por la ruta que Dios le trazó. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Cuídate mucho, enfócate, no pierdas el tiempo, no dejes que nadie te haga perder el tiempo, porque todo aquel que se aleja del propósito de Dios no le va bien. Es salirse bajo la nube protectora como aquella que estuvo en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra de Canaán. Vamos rumbo a Canaán, pero no estamos solos. Tenemos la nube de Dios, tenemos la columna de fuego y tenemos esa presencia de Dios que nos guía hasta que lleguemos a las puertas de la Nueva Jerusalén. Hasta entonces tendrás que luchar, tendrás que buscar un enfoque y tendrás que decir a Dios, ayúdame porque estoy como el piloto que anda en medio de una tormenta. Ya no puedes guiarte por tus sentidos naturales, tienes que moverte por los instrumentos a través de la fe, la palabra y el Espíritu Santo. Este es mi consejo que yo te doy hoy. Enfócate, hay muchas cosas por hacer, el tiempo es corto, el Evangelio es eterno, pero no tenemos la eternidad para predicarlo. Comienza hoy, desde ya. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.